первый в Москве ресторан фирмы Макдональдс. Today we're opening the first McDonald's in Moscow. Компания Макдональдс широко известна во всем мире. McDonald's is world famous. Эта компания разработала технологию быстрого обслуживания в общественном питании. This company is known around the world for its prompt service, food service. Надеемся на то, что он завоюет популярность у москвичей. We hope that the citizen of Moscow will like this restaurant. I take Big Mac, cheeseburger, and cola, and I pay for 7 rubles. I think it's nice for me. Yeah, I already eat. It's very nice. I like. Very good quality. Very nice. ...31 de enero de 1990... ...miles de personas hacen cola en el centro de Moscú... ...desafiando un frío glacial... 31 de enero de 1990. Miles de personas hacen cola en el centro de Moscú desafiando un frío glacial para comer en el primer restaurante extranjero de la Unión Soviética. Un McDonald's, uno de los símbolos del capitalismo que se había combatido durante décadas. Pero en Moscú había vientos de cambio y ese viento olía a hamburguesa. Era una puerta a Occidente. Más de 30.000 clientes vinieron aquí el primer día. Constantemente entraba gente preguntando cuántas hamburguesas quedaban. A los rusos les costaba creer que habría suficientes para todos. Esos nuevos vientos soplaron de repente. La multitud se concentró allí y decía, ¡oh, un McDonald's! ¡Es un McDonald's! Algo de Occidente, algo increíble. Así todo el mundo estaba haciendo cola para verlo. Era increíble. Iona fue una de las afortunadas que entró el primer día, eso sí, pasó 8 horas en la cola. Guardé las cucharas rosas del McDonald's durante 20 años. Nunca habíamos tenido ese color en nuestras vidas. Irina tenía 8 años y como todos los niños soviéticos estaba acostumbrada a hacer cola para todo, salvo para dormir. Entramos y me dije, ya está, ahora vendrá la felicidad. En ese momento me pareció que era el olor más delicioso de mi vida, porque nunca había olido algo así. ¿Dónde está mi hamburguesa? No me interesaba nada más, quería probarla. Y la probé, y fue lo más rico que había comido hasta entonces, al menos así me pareció. Nadie sabía cómo comer aquello. A todos se les caía por algún lado, se les escurrían los pepinillos. Era muy difícil saborearla, porque estaba centrada en la tarea de meterme la hamburguesa en la boca. El primer restaurante extranjero de la Unión Soviética recibió 27.000 solicitudes de trabajo, pero solo 630 fueron elegidos. Natalia y Svetlana estaban entre las afortunadas. Ambas hicieron carrera en el McDonald's y aún recuerdan la primera entrevista de trabajo y sus primeros clientes. Nos hacían preguntas extrañas en ese momento. Querían saber si podíamos sonreír durante 4 horas, si podíamos correr 100 metros y si podíamos servir a los invitados sin parar. Venir aquí, sumergirse en ese ambiente, obtener un servicio rápido y agradable, fue sin duda un choque cultural para los clientes.
En 1990, el McDonald's del centro de Moscú era un restaurante de lujo, un lugar para que las estrellas pasaran el rato. Se convirtió en una atracción para los turistas de otras ciudades soviéticas que visitaban el McDonald's después o incluso antes que la Plaza Roja y guardaron cajas y cucharas de plástico durante años en sus casas. Muy buenas. Hay un momento en el que se empieza a hablar de la posibilidad de un conflicto más allá de Ucrania y de Rusia. Es ahora. McDonald's acaba de anunciar la salida de Rusia, cierra 850 restaurantes y pone en marcha una de las teorías económicas más famosas de Thomas Friedman. Desde 1994, cuando escribiera la teoría de los arcos dorados, en el que apuntaba que no había guerra entre dos países que tuvieran los dos al menos un McDonald's. La teoría se basaba en que ambos países se encontraban en una situación en la que la economía estaba globalizada y que eso llevaba a la imposibilidad de generar un conflicto entre esos dos países. Es cierto que hay una excepción, la guerra de Yugoslavia, cuando ataca la OTAN, pero la teoría se ha mantenido desde 1994, que la expuso el premio Pulitzer, Thomas Friedman, y en la que apuntaba que según lo que se había visto desde el lanzamiento del capitalismo y con la llegada de McDonald's, esa opción era imposible, que hubiese una guerra entre dos países que tuvieran un McDonald's. El movimiento de McDonald's, que no lo había hecho a pesar de la salida de tantas compañías de Rusia, pone en alerta a quienes tienen miedo a que el siguiente paso sea una globalización de la guerra en Ucrania, donde Rusia podría, después del movimiento de Estados Unidos de vetar las importaciones de petróleo ruso, declarar la guerra tal y como ha anunciado que podría hacer en las últimas jornadas. Ese movimiento, esa teoría de los arcos dorados de Thomas Friedman, desde 1994, se pone ahora mismo otra vez encima de la mesa para intentar ver, para intentar descifrar si el movimiento de Rusia en Ucrania puede tener escalada global o quedará como algo localizado. Esa teoría de los arcos dorados sale ahora, se pone encima de la mesa una vez que McDonald's decide cerrar. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Ha dicho rojo. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde.
y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora, poder mediático. Los 11 principios de Joseph Goebbels. 1. Introducción a la propaganda nazi. En este encuentro vamos a estudiar una de las figuras más importantes de la propaganda. La propaganda, por supuesto, es algo que se hace para convencer al otro, abrumándolo incluso con la propaganda, de mis razones, mis motivos, y para conquistarlo. Esto va a estar muy claro porque justamente al que vamos a estudiar hoy, desde el punto de vista de la propaganda política, es al ministro de propaganda de Adolf Hitler, del Tercer Reich, Joseph Goebbels, el doctor Goebbels. El doctor Goebbels era una persona fanáticamente nacionalsocialista, era una persona muy activa, era, digamos, rengo, algo que disimulaba todo lo que podía al caminar, pero que se veía que en algún punto lo disminuía. Aunque en ningún momento se lo veía como un hombre disminuido, sino todo lo contrario, como un hombre terriblemente enérgico, con una sonrisa que no lo hacía detestable como a otros, con una gran inteligencia que aplicaba, a un régimen maligno, un régimen malvado. Es decir, es el caso típico de una gran inteligencia que se aplica al mal, es decir, a destruir a los otros. Esta es una de las mejores definiciones que yo podría dar del mal. El mal es esa actitud moral que lleva a unos hombres a destruir a los otros, a ultrajarlos, a humillarlos, a torturarlos y a matarlos en última instancia. Ese es el mal que hay en la tierra y que está en el corazón de los hombres. En Goebbels ocupaba todo su corazón, en otros ocupa una parte, o no tanto. Goebbels, como era un teórico de la propaganda, no solo era un propagandista, sino que se distinguió como un teórico de la propaganda, tanto es así que creó principios, enumeró principios metodológicos para la propaganda. Hay una frase de Goebbels que fue la que más trascendió y la que es realmente más famosa de todas las que componen el corpus de los 11 principios.
y es muchas repeticiones hacen una verdad. Lo que significa que si sobre una comunidad